¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Conclusiones. En esta ocasión les saluda Rafael Romo en ausencia de Fernando del Rincón. Vamos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, sin latinos, el único aspirante a la Casa Blanca perteneciente a la comunidad hispana anunció este jueves que abandona la contienda. Se trata de Julián Castro, ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano durante la presidencia de Barack Obama y exalcalde de San Antonio. En un mensaje a sus seguidores, el político de 45 años de origen mexicano dijo que está muy orgulloso de todo lo que lograron juntos. Seguiré luchando por un Estados Unidos donde todos cuenten y espero que se me unan en esta lucha, añadió el demócrata de Texas. En un video de 4 minutos, Castro también dijo que siente que este no es su momento. En el número 4, nueva amenaza. El ejército de Colombia ha reforzado la seguridad en el Chocó tras denuncias de que en el departamento ubicado en la costa norte del Pacífico colombiano hay grupos armados. Según un comunicado, 50 oficiales llegarán más bien al Chocó para verificar las denuncias, añadiendo al número de 100 que ya se encuentra en el lugar. El comunicado también indica que hay un operativo en marcha para contrarrestar acciones de 2 grupos armados, el Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo. Según las autoridades, ambos grupos pretenden controlar rutas del narcotráfico en el municipio de Bojayá. Durante recientes operativos en la región, el ejército ha capturado a 37 personas y ha destruido 16 laboratorios clandestinos para la elaboración de droga. En el número 3, violencia incontenible. El 2020 empezó en México con nuevos incidentes de violencia. Varias personas murieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tras enfrentamientos a balazos en la ciudad que hace frontera con Laredo, Texas. Según las autoridades, los ataques fueron perpetrados por el grupo criminal que se autodenomina Cartel del Noreste. Añadieron que no solo utilizaron armas de grueso calibre, sino también explosivos. El consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo emitió una alerta de emergencia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por su parte, reaccionó a los hechos diciendo que, y cito, afortunadamente esta situación de enfrentamientos y de violencia no se da en todo el país. En el número 2, prueba de fuego. El líder de la oposición venezolana, el diputado Juan Guaidó, anunció que en estos primeros días del año 2020 se dedicará a consultar a las facciones opositoras del país para elaborar lo que calificó como la Agenda de Lucha 2020. El también presidente de la Asamblea Nacional enfrentará una prueba de fuego este domingo 5 de enero, cuando el Parlamento decidirá si sigue ocupando la presidencia. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo el mes pasado que el régimen de Nicolás Maduro está amenazando, arrestando y tratando de sobornar con hasta $500,000 a diputados venezolanos para convencerlos de votar en contra de Guaidó. Y en el número 1, asunto de principios. El presidente de México dijo que su país no va a caer en lo que calificó de provocación. Andrés Manuel López Obrador hizo la declaración con relación a Bolivia. En su habitual conferencia de prensa matutina, la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, ordenó la expulsión de la embajadora de México en La Paz, María Teresa Mercado, tras un incidente en la sede de la embajada donde permanecen exfuncionarios del gobierno del expresidente Evo Morales. Si nosotros entregamos a estas personas, estaríamos acabando con el derecho de asilo que para México es sagrado, dijo el presidente de México. Empezamos con una noticia de última hora. El Pentágono acaba de confirmar que, siguiendo instrucciones del presidente Trump, mató a Qasem Soleimani, el comandante de la fuerza Quds de Irán, la organización militar más grande de ese país, en un ataque con cohetes en el aeropuerto de Bagdad, Irak. Según reportó la televisión estatal iraquí Al Iraqiya, en el ataque también falleció Abdul Mahdi al-Muhandis, vicejefe de las fuerzas paramilitares iraquíes respaldadas por Irán. No está claro cuántas personas más murieron en el incidente, pero según informaron las autoridades,
3 morteros impactaron en el aeropuerto. Yoni Molinares nos acompaña vía telefónica desde Washington. Yoni, ¿cómo estás? Supongo que hay gran preocupación por este ataque que podría, una vez más, reavivar las enemistades en la región. ¿Qué nos cuentas, Yoni? Te escucho. ¿Qué tal, Rafael? Sí, además muchísima preocupación, pero también hay reacción diversa, ¿no? Los aliados del presidente, los republicanos en su mayoría, pues han enviado mensajes de esencialmente de apoyo al ataque que fue, como decías tú, insiste, el Pentágono se hizo a dirección del presidente Donald Trump, con la dirección del mandatario estadounidense. Y también hay también algunas críticas de parte de senadores como Chris Murphy, demócrata, que asegura y anuncia que le preocupa que Estados Unidos haya emprendido un ataque de este calibre sin la autorización del Congreso y emprendiendo lo que puede ser obviamente un escalamiento preocupante, peligroso y a un nivel desconocido, entendiendo que Irán en este momento es uno de los enemigos más importantes de Estados Unidos y también, Rafael, entendiendo que Soleimani es una de las personas más respetadas dentro de Irán. Como el jefe de las fuerzas revolucionarias de Irán, obviamente tiene tiene un importante cargo, ¿no?, dentro del gobierno iraní, y todo eso complica muchísimo la situación, pero dependiendo del partido, obviamente hasta el momento, por lo que hemos visto en respuesta de demócratas y republicanos, son los republicanos los que están apoyando al presidente y hay preocupación de parte de algunos de los senadores, especialmente del Partido Demócrata. ¿Qué va a pasar en este momento? No se sabe realmente qué hay. Interesante sí que el presidente, una vez se conocieron los primeros ataques y la forma como se conoció también el ataque en el aeropuerto de Bagdad, el presidente envía un tuit con una bandera, solamente eso, una bandera de los Estados Unidos y el tuit. Obviamente todo esto sí está despertando muchísimas dudas. Nada más lo que había ocurrido en las últimas horas en términos de las tensiones que se estaban dando con Irak y la molestia que había producido en Irak, también el hecho de que Estados Unidos hubiera atacado a 5 instalaciones el fin de semana pasado, que asegura son lugares en donde las fuerzas de grupos que están respaldados por Irán estaban planeando ataques a los estadounidenses. Todo esto se ha ido escalando poco a poco y el presidente pues ahora dio la orden para emprender este ataque. La muerte de esta persona puede generar realmente un asunto muy serio en materia internacional y hoy el asesor de seguridad nacional Robert O'Brien estaba ya en Mar-a-Lago, donde está el presidente por estos días pasando sus vacaciones. Todos estos son señales de que hay un asunto bastante complicado y realmente en dimensiones que todavía no se pueden predecir. Recuerda que Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear con Irán hace un par de años y muchos de los críticos decían que esta era la única forma en que se podía contener la fuerza de Irán. Ahora con esto, sin un acuerdo, con un ataque de este calibre, realmente, Rafael, pues solamente queda pensar y mirar a ver cuáles son las implicaciones y la respuesta que viene a continuación. Sí, definitivamente, conociendo la dinámica de la región, la pregunta no es cuándo, sino cómo atacaría Irán, porque es un hecho de que Irán va a responder, ¿no? Yoni Molinares, de alguna forma por la historia, por la dinámica de la región, algo tiene que pasar y esa, me imagino, es la gran preocupación esta noche. Claro, de acuerdo. La respuesta iraní, por lo menos de las fuerzas revolucionarias iraníes, ya fue contundente y rápidamente, más o menos, te lo voy a traducir muy someramente. Dice: el general Soleimani es un mártir en los ataques de Estados Unidos en el aeropuerto de Bagdad. Esto nada más ya considera, y el hecho de que las mismas fuerzas iraníes hubieran confirmado inmediatamente la muerte, realmente pone esto en un problema bastante serio. El día de hoy, estamos hablando precisamente con varios de los expertos que conocen la región y realmente el poner sobre la mesa un tipo de ataque de ese calibre realmente
cambia toda la circunstancia y seguramente Donald Trump va a tener que enfrentar ahora y va a tener que apersonarse y adjudicarse obviamente un momento difícil en términos de lo que pueda pasar en términos de seguridad y pues cómo se pueda recrudecer también los enfrentamientos en Irak, precisamente alrededor de lo que la respuesta que pueda tener Irán, por supuesto. Y estaba viendo, Yone Molinares, el comunicado que publica el Pentágono y dice específicamente que el general Soleimani estaba en forma activa desarrollando planes para atacar a diplomáticos estadounidenses y miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la región. Sin embargo, desde la perspectiva chiita, en Irán, supongo que no se va a interpretar de esa forma y lo van a ver como un ataque directo no solamente a las fuerzas Quds, sino a Irán como país, ¿no? Claro, y todo esto viene, recuerda, desde los ataques de la semana pasada, del domingo pasado, de los que te anotaba, precisamente en el cual Estados Unidos ya había asegurado que eran precisamente estas fuerzas en Irak respaldadas, grupos como Taqaib Hezbollah, por ejemplo, que tenía unos que pues según Estados Unidos estaban planeando ataques específicos en contra de estadounidenses. O sea, ya la escalada, digamos, de ataques y de señalamientos había comenzado. Más allá de un ataque, esto no es un ataque normal, esto es un ataque en el que muere el jefe de las fuerzas revolucionarias iraníes. Y eso es esencialmente grave, digamos, para todo digamos, para poner en perspectiva todo lo que puede pasar. Es una de las personas de más alto rango dentro del gobierno iraquí, es un ataque directo al gobierno y eso pues no se puede esperar sino una respuesta grande, digamos, de parte de Irán, ¿no? Sí, no sé qué tan válida sea la comparación, pero es como si Irán asesinara al secretario de Defensa de Estados Unidos. Imagínense la respuesta de Estados Unidos ante este tipo de situación. Obviamente no quiero hacer la comparación directa, pero sí, la respuesta de Irán tiene que ser, si no inmediata, sí va a ser probablemente en especie de alguna forma. Le agradezco a Yone Molinares, nos acompañaba desde Washington por la vía telefónica. Gracias, Yone. Y al volver, en conclusiones, sigue la tensión entre México y Bolivia. ¿Cuál es la salida a este impasse diplomático? Hablamos con Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas del Tecnológico de Monterrey y ex embajador de México en Japón e Italia. Y más adelante, prueba de fuego. La Asamblea Nacional de Venezuela realizará elecciones el próximo domingo. ¿Seguirá Juan Guaidó al frente? Regresamos enseguida. Les pido que a partir de ese momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Bolivia Mex. Recuerden que recibo todos sus comentarios. Mi cuenta en Twitter es @RafaelRomoCNN. Aludiendo a lo divino, Andrés Manuel López Obrador elude lo mundano. El presidente de México dice que para su país el asilo es una cuestión sagrada y por tanto también irrenunciable. Por eso López Obrador aseguró que no entregará a los exfuncionarios del gobierno de Evo Morales asilados en la Embajada de México en La Paz, pese a que algunos de ellos son requeridos por la justicia de Bolivia. En plena crisis diplomática, el mandatario defendió el trabajo de la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, recientemente declarada persona non grata y expulsada por el gobierno de Yanín Áñez. Para el presidente de México, la disputa con Bolivia va más allá de las tensiones de esta semana. Es un asunto de principios. No vamos a caer en ninguna provocación. Es defender nuestros principios de política exterior. La embajadora hizo un papel destacadísimo. Bueno, ¿qué significa esto? Entiéndalo con CNN. Si las relaciones diplomáticas entre México y Bolivia están mal, esto significa que podrían empeorar. ¿Por qué? Bueno, porque Bolivia no emitirá salvoconductos para estas personas, o al menos es lo que han sostenido las autoridades hasta ahora. En estos momentos, la única forma en la que esos exfuncionarios con órdenes de aprehensión podrían abandonar la embajada es en un coche patrulla. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se verán forzados a permanecer en la sede diplomática por tiempo indefinido. Será así hasta que se produzca en Bolivia
un cambio de gobierno y llegue con él un cambio de postura, o que el gobierno de Jeanine Áñez cambie de parecer. La canciller Karen Longaric inició negociaciones con el gobierno de México para tratar la crisis diplomática. Sin embargo, el hecho de que esos funcionarios salieran de la embajada con la venia del gobierno podría hacerle un flaco favor a Áñez, con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina. Y finalmente, habría otra posibilidad, que los funcionarios logren salir de ahí misteriosamente por vías no convencionales. El gobierno de Bolivia ya denunció un presunto intento en ese sentido, lo que fue el origen del impasse diplomático con Bolivia, que también salpicó a España. Bolivia y México negaron que haya habido un intento de sacar a los funcionarios de la embajada. En cualquier caso, eso parece improbable porque el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha denunciado lo que considera un asedio a la sede diplomática, y Bolivia, por su parte, ha admitido que ha reforzado la presencia policial y militar en los alrededores del edificio, aunque citando otros fines. Y ahora que ya hemos visto la suerte que se les vislumbra, ¿quiénes se encuentran en la embajada? No queda del todo claro. La Cancillería de Bolivia no ha publicado una lista porque a su vez México no le ha presentado la suya. El 26 de noviembre la canciller de Bolivia entregó a su homóloga de México 5 órdenes de aprehensión para solicitantes de asilo por la presunta comisión de delitos de sedición y terrorismo. La agencia oficial ABI, citando la televisora estatal Bolivia TV, informó que el exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, y la exministra de Cultura, Wilma Alanoca, estarían entre los asilados, al igual que Nicolás Laguna, exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, el exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vázquez, y el ex viceministro de Desarrollo Rural y Tierras, Pedro Dorado, entre otras autoridades. Mientras tanto, a más de 5.200 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, Karen Longaric se reunió con embajadores de países miembros de la Unión Europea. Según la canciller, en el encuentro se despejaron dudas sobre las razones que llevaron a Bolivia a expulsar a diplomáticos españoles del país, lo que está, según dice, muy alejado de la ruptura de las relaciones diplomáticas. La declaratoria ha sido retirarle la confianza a un funcionario diplomático, lo que no implica afectar las relaciones con su país. Simplemente que Bolivia dejó de confiar en esos 2 funcionarios que estuvieron involucrados en hechos que no se ajustan a la ley boliviana. Pero como gobierno consideramos que no se debe afectar la relación con España, todo lo contrario. Bueno, quiero darle la bienvenida a mi primer invitado de la noche, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas del Tecnológico de Monterrey, quien nos acompaña desde la Ciudad de México, además de profesor, es diplomático de carrera, entre otros cargos. Ha sido embajador de México en Japón e Italia. Profesor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a esta edición de Conclusiones. Para empezar, le pregunto, ¿cómo se explica las tensiones que ha habido esta semana entre México y Bolivia? ¿Se extralimitó México y violó la soberanía boliviana? ¿O se excedió la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, al expulsar a María Teresa Paredes, la embajadora mexicana en su país? Bienvenido. Muchas gracias. Mire, yo pienso que afortunadamente la comunidad internacional cuenta ya con un marco jurídico de derecho internacional muy claro para este tipo de situaciones. Lo que aquí aplica es el derecho de asilo, que está recogido en varios convenios internacionales y regionales. Cuando un Estado, en este caso México, decide otorgar asilo diplomático a nacionales de un país anfitrión, en este caso Bolivia, las convenciones simplemente dicen el Estado anfitrión no puede negar ese asilo ya tuvo efectos. ¿Por qué? Porque están dentro de la Embajada de México y lo que corresponde es otorgar el salvoconducto para que esas personas puedan salir. Claro, Bolivia dice, es que yo tengo órdenes de aprehensión contra algunos de ellos, me parece que son 4, y por lo tanto no te los doy. Entonces es un problema porque sí se está violando el derecho internacional, se está violando las convenciones respectivas,
porque Bolivia no puede objetar que México haya otorgado ya el asilo diplomático a estas personas. El asilo se creó para eso, sí, entendido. para dar ese tipo de situaciones. No, yo creo que los bolivianos dirían, en términos muy mexicanos, ¿qué tal si le diéramos la vuelta a la tortilla? ¿Qué tal si estuvieran, por decir, 4 mexicanos que fueran requeridos por la justicia mexicana en la Embajada de Bolivia en México y el gobierno de México quisiera procesarlos y consideraría que fuera una intervención de Bolivia el mantenerlos en su embajada? ¿Qué dirían las autoridades mexicanas? Eso es lo que preguntan desde Bolivia, señor profesor. Entiendo su inquietud, entiendo su preocupación, pero les diría, pues revisen las convenciones internacionales. Lo que corresponde es dar los salvoconductos. Si en Bolivia se le monta proceso a estas personas, por lo que evidentemente parecen ser delitos de orden político, si en Bolivia se continúan esos procesos y entonces se le presenta a las autoridades mexicanas expedientes que demuestren la presunta culpabilidad de estas personas por delitos cometidos en Bolivia, entra un segundo tiempo y se llama solicitud de extradición. Sí. Pero no estamos aquí en el supuesto de que estas personas no han recibido el asilo. El asilo ya lo recibieron porque están dentro de la embajada. Y lo que corresponde es eso. Claro, esto se debería de llevar al terreno de la diplomacia y en la diplomacia analizar los dos gobiernos al nivel que sea técnico, apropiado, para poder resolver una situación que creo que a los dos les importa mucho. Estaba leyendo un artículo publicado por su casa de estudios, el Tecnológico de Monterrey, profesor, y lo citan diciendo que lo que pasó en Bolivia el 10 de noviembre interrumpe el proceso constitucional de Bolivia, y dice usted, no creo yo que la constitución de ese país les otorgue, perdón, a los militares un papel de árbitro supremo de la política. ¿Sigue usted convencido, profesor, de que la salida de Evo Morales de la presidencia de Bolivia se trató de un golpe de Estado, como dice en ese artículo? Bueno, mire, yo creo que fue todo lo que vimos todos. Hubo grupos que organizaron una rebelión al sentirse ofendidos por lo que acusaron al entonces presidente de haber montado un fraude. Pero eso no implica que después esté en la Constitución de Bolivia que los militares sean los que sean el árbitro para decidir si continúa o no un presidente. La propia Constitución boliviana pues tenía salidas constitucionales. Yo creo que lo que hay que hacer en Bolivia y en cualquier otro país de nuestra región, con base en la Carta Democrática Interamericana, es tratar de facilitar el diálogo entre las partes, los adversarios políticos en conflicto y buscar que haya un nuevo proceso electoral. Creo que es la única salida a una situación como la que se ha creado en Bolivia o la que han existido en otros países. Sí. Para eso se elaboró la Carta Democrática Interamericana. Bien. Si todos los actores se comprometen, pueden salir adelante. Ahora, ¿qué le dice usted, profesor, a quienes aseguran que el que dio el golpe político fue Evo Morales en 2016, cuando ignoró el resultado de un plebiscito y acudió a la Suprema Corte de Justicia de su país, cuyos miembros eran de su ideología política, y bueno, después emitieron un controversial fallo indicando que la reelección es un derecho humano? Eso, entre los que me dijeron eso está, por ejemplo, el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga. ¿Qué les dice usted, profesor, a quienes dicen que fue Evo Morales quien dio el golpe de Estado en 2016? Yo no sé, yo a esa acción no le llamaría golpe de Estado, pero sí creo que no fue, digamos, propiciatorio de un clima de entendimiento en Bolivia aquella decisión. Si el tribunal la avaló y el presidente se pudo presentar a nuevas elecciones, pues es parte, digamos, del malestar que se creó entonces en su país. En cualquier caso, creo que lo importante es mirar aquí sí un poco hacia adelante, decir, los actores tienen que dialogar, tienen las instituciones para dialogar. Afortunadamente el Congreso sigue, el Tribunal Supremo sigue, no deberían anularse unos a otros.
porque pues son actores políticos fundamentales. La democracia es precisamente eso, promover elecciones, que el pueblo decida periódicamente quién debe ser su gobernante y cómo es las reglas, pues son en la Constitución del país y a nivel interamericano la Carta Democrática. Si se aplicara la Carta en su totalidad, lo que deberíamos esperar, y creo que todos los gobiernos de la región pues tienen el mismo deseo, lo comparten, pues es que realmente haya elecciones en Bolivia y que gane la persona que reciba el mayor apoyo. ¿De quién? Pues del único que debe de opinar al final, que es el pueblo boliviano. Ya para terminar, nos quedan escasos segundos, profesor. No es secreto que México estaba dividido sobre el tema y hay algunos que critican al presidente López Obrador porque dicen, siendo un maderista, que cree en el sufragio efectivo, no reelección, defiende a un presidente que pretendía perpetuarse en el poder. ¿Es un buen punto ese, profesor, o no? Bueno, creo que hubo un punto, digamos, criticable de Evo, de que se le había dicho no te presentes y se presentó a las elecciones, pero con un fallo del tribunal. Pero también creo que pues, el presidente Morales tiene un apoyo muy importante electoral y lo demostró en esas últimas elecciones. No fue quizás suficiente para ganar y eso es lo que debería llevar a unas nuevas elecciones. Pero de que tiene apoyo entre una parte importante de su pueblo, la tiene. Le agradezco muchísimo su tiempo, profesor Miguel Ruiz Cabañas, ex embajador de México en Japón e Italia y profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas del Tecnológico de Monterrey. Gracias por haber estado con nosotros. Ya regresamos con Prueba de Fuego. La Asamblea Nacional de Venezuela realizará elecciones el próximo domingo. ¿Seguirá Juan Guaidó al frente? Regresamos enseguida con más. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral #ConCluGuaidó. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. 2020 inicia con una nueva batalla política en puertas que tendrá como escenario el Parlamento venezolano. Este 5 de enero se realizará la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional con la propuesta de reelegir como presidente a Juan Guaidó. Él dice que cuenta con suficientes votos, pero al mismo tiempo denuncia que está en marcha un plan impulsado por el gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro para evitarlo. Osmar Hernández nos tiene los detalles desde Caracas. Vamos a buscar los mecanismos para proteger al Parlamento y en definitiva al ciudadano. En la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional prevista para el 5 de enero, Juan Guaidó requiere 84 votos, si se conforma el quórum mínimo, para resultar reelecto como presidente del Parlamento. Aprobado con las 2/3 partes de los presentes. En la última sesión de la Asamblea Nacional realizada en 2019 sumó 93 votos para lograr la reforma del Reglamento de Interior y de Debate que permitiría el voto virtual de los diputados que están en el exterior tras declararse víctimas de persecución política. Guaidó dice que cuenta con los votos y que con el respaldo virtual busca frenar la campaña que denuncia impulsa el cuestionado presidente Nicolás Maduro para, entre sobornos y procesos judiciales, tomar control del poder legislativo. ¿Qué busca la dictadura? Aniquilar cualquier voz disidente, aniquilar al Parlamento Nacional. Al mismo tiempo, se estaría permitiendo la participación de al menos 27 diputados que, según la organización Acceso a la Justicia, se encuentran en el exilio entre el temor y las amenazas a ser judicializados por razones políticas. A 29 legisladores les fue allanada la inmunidad parlamentaria vía constituyente y no Asamblea Nacional como establece la Constitución. La mayoría del Parlamento Nacional que se mantiene en pie, que se mantiene firme, que no van a lograr comprar conciencias de diputados. Más de 15 partidos opositores firmaron un acuerdo en respaldo a la reelección de Guaidó. Sin embargo, Guaidó ha sido insistente al denunciar la llamada Operación Alacrán, con la que el gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro estaría intentando comprar diputados mediante amenazas y arrestos, como ocurrió recientemente con el diputado Gilbert Caro, y sobornos de hasta $500.000 para recuperar el control del Parlamento de mayoría opositora desde 2016. Estas denuncias las suscriben también Estados Unidos y la Unión Europea, pero el oficialismo las niega. No, que el gobierno anda comprando. Mire, compadre, si no va a comprar algo, compra algo bueno. Ni que los pongan en oferta, lo compramos. Ni que... No, 3 por 1, no.
El partido de gobierno rechaza el voto virtual en el Parlamento, reforma que ya fue declarada como nula por el Tribunal Supremo de Justicia, en respuesta, por cierto, a una solicitud de parlamentarios electos por la oposición, una acción valorada como sospechosa de una posible alianza con el régimen de Maduro. Igual que el del diputado Guaidó, el gobierno de Guaidó será un parlamento imaginario, será un parlamento que no existe. La renovación de Guaidó como líder del Parlamento permitiría mantener el apoyo de más de 50 países que lo reconocen como presidente encargado tras desconocer el resultado de las elecciones presidenciales de mayo de 2018. Según lo establecido en la Carta Magna, 2020 será el último año de vigencia de la actual Asamblea Nacional, por lo que se espera para el cierre del año una nueva convocatoria a elecciones parlamentarias. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas. Y al volver hablamos con Marianela Fernández, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Estado Zulia y vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela. Volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta edición de Conclusiones. Ahora quiero darle la bienvenida a Marianela Fernández, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Estado Zulia, vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano, también capítulo Venezuela. Tengo el honor de recibirla aquí en el estudio en Atlanta. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, diputada. No, gracias a ustedes por la invitación y de entrada quiero aprovechar la oportunidad para, en nombre del Parlamento Nacional y de la oposición democrática en Venezuela, darles las gracias porque siempre el equipo de Conclusiones, de Fernando del Rincón y todos ustedes han sido muy solidarios con la lucha democrática en Venezuela. Nuestra gratitud eterna por eso. Gracias a ustedes, solo cumplimos con nuestro deber de informar a la gente de lo que está pasando en Venezuela. Para empezar, la razón principal por la que le invitamos es lo que va a ocurrir el domingo. Son las elecciones en el Parlamento y la gran pregunta, la gran interrogante es si Juan Guaidó va a seguir al frente, va a seguir como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Qué sabe usted hasta el momento? Sí, bueno, nosotros estamos muy activados. Como la gente sabrá, desde que se hicieron las elecciones en el 2015, hay toda una estrategia de parte del régimen de Nicolás Maduro para desarticular la Asamblea Nacional, que dicho sea de paso, es en este momento el único poder legítimo que le deviene del voto popular, donde tuvimos una victoria inobjetable en ese 2015 y que eso devino en una mayoría aplastante de la oposición democrática en el Parlamento. Ellos fijaron una estrategia como desarticular ese único poder legítimo que existe y que, por supuesto, hemos estado haciéndole la guerra, argumentando sobre todas las medidas que ha tomado el gobierno y se enfocaron en 4 áreas fundamentales. En primer lugar, ilegalizaron los partidos políticos. Eso fue un primer paso que ellos dieron en esa vía de desarticularnos. En segundo lugar, allanaron varias veces el recinto de la Asamblea Nacional. En tercer lugar, vinieron las persecuciones, los acosos contra nosotros los parlamentarios, que hoy te puedo hablar de una 30 de diputados en el exilio, perseguidos. Tenemos 2 diputados presos en este momento, uno incomunicado, Gilbert Caro, para quien pedimos al régimen de Nicolás Maduro y lo hacemos responsable de la integridad física de Gilbert Caro, que en este momento lo tienen desaparecido, igual que Juan Requesén también incomunicado, 2 concejales muertos también a mano de los cuerpos de seguridad del Estado. Me ha tocado ver la represión, diputada, cuando estuve una de las últimas veces en Venezuela, de cómo no solamente era a nivel oficial, sino también que enviaban a los grupos de choque que se conocen en Venezuela como colectivos a rodear la zona donde se encuentra la sede del Parlamento. Ahora, en esta ocasión, dice el representante de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, de que está el régimen de Maduro tratando de sobornar diputados. Ha habido amenazas, usted ya estaba contándole a nuestros televidentes lo que pasó con Caro. ¿Qué tan grave está la situación para los diputados de oposición? Muy grave. En este momento, hace de 3 semanas para acá, han arreciado la persecución, quieren desaparecer diputados, evitando así el quórum que tenemos blindado para darle la reelección a Juan Guaidó. De hecho,
hay diputados que ya no podemos viajar por las líneas aéreas comunes, tenemos que salir por la frontera, nos inutilizan. Que fue su caso, a propósito. Sí, fue mi caso. Me gustaría que le dijera a los televidentes que por amenazas, usted me contaba que viene del estado Zulia, su capital Maracaibo, tuvo que salir por tierra de Venezuela por las amenazas. Sí, por la frontera, porque nosotros también tenemos un gobernador, bueno, de los más radicales de esa pantomima de comunismo que existe en Venezuela, que es Omar Prieto y su secretario de gobierno. De verdad tienen el estado hecho un desastre, estamos sin electricidad, sin gasolina, y por nuestras intervenciones en la Asamblea Nacional y nuestras denuncias comenzaron las amenazas en frente de las casas, los escoltas mostrando pistolas, a varios de los diputados le han inutilizado sus pasaportes. Entonces una suerte de persecución, pero que allí hemos persistido y que seguimos firmes en esta lucha, porque los que nos resistimos a vivir en un país devastado, donde no haya acceso a la comida, donde sigan muriendo niños en los hospitales, nuestros viejitos también en los hospitales, donde los niños coman de la basura, donde la inseguridad campea, pero mientras tanto la cúpula política de ese comunismo, ese pichón de comunismo, viven como unos jerarcas, dilapidando los recursos del erario nacional. Me ha tocado ver todo eso, diputada. Me tocó, por ejemplo, estar en el Hospital JM de los Ríos de Caracas, en donde niños enfermos de cáncer por falta de medicinas están en riesgo. Me tocó ver cuál es la situación en el Guaire, la gente tratando de sacar cosas para venderla. Muy grave. Regresando a este domingo, diputada, no es usted la única que está fuera del país. No. Hay diputados que están en Colombia, hay otros que están en España, hay unos en Argentina. ¿Van a poder ustedes votar? Sí, claro, vamos a poder votar porque el pasado 17 de diciembre se dio la modificación del reglamento interno de debate de la Asamblea Nacional, que así lo faculta el mismo reglamento, que podemos reformarlo. Se reformó el artículo 13, donde utilizando la tecnología nosotros podemos hacer presencia tanto en la sesión, en las deliberaciones y en el voto, y así lo vamos a hacer. Ahora, no estamos dependiendo de eso. Nosotros tenemos consolidada una mayoría de votos presenciales que le van a dar sin lugar a duda la reelección a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela. No va a haber... O sea, hoy jueves usted no tiene ninguna duda de que... No tengo ninguna duda. No va a haber operación Alacrán que valga. Esa es la operación que diseñó la dictadura. A pesar de las amenazas, los sobornos, todo eso. Y esa última operación Alacrán que la diseñó la dictadura para inocular el veneno a algunos diputados, a algunas individualidades, ofreciendo maletines con 1 millón, 1,5 millones de euros, de dinero que es del pueblo venezolano que está muriendo de hambre. Nosotros no nos resignamos a seguir viviendo en ese país. Nosotros seguimos luchando como una muralla democrática. Allí desde el Parlamento le vamos a dar la reelección a Juan Guaidó y aspiramos que paremos en una elección presidencial, pero con todos los requisitos que nosotros estamos exigiendo. Diputada, nos queda un minuto. Quiero darle oportunidad para que reflexione lo que pasó el 23 de enero del 2019, cuando Juan Guaidó se paró en Chacao, rodeado de sus seguidores, y dijo: juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. ¿Qué ha pasado ahora? ¿En qué lugar queda Juan Guaidó en este momento? Bueno, muchas de esas competencias se están asumiendo. El 2019 tiene un balance positivo para la oposición en Venezuela, para el Parlamento y para Juan Guaidó. Hemos recuperado activos importantes a nivel internacional como Citgo, como la empresa Monómero. Tenemos el apoyo de más de 56 países y presidentes de jefes de gobierno. Yo creo que hemos llevado en el 2019 a su nivel más alto de debilidad a la dictadura en estos 20 años. No tenemos ninguna duda que el próximo domingo se va a ver la reelección de Juan Guaidó y vamos camino al año de la libertad, que será el 2020. Le agradezco muchísimo que haya tenido la gentileza de estar con nosotros aquí en el estudio en Atlanta. Y bueno, seguiremos en contacto para ver qué pasa el domingo, qué pasa con la votación. Quizá la próxima semana un nuevo contacto con usted, diputada. Gracias, Marianela Fernández, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado Zulia. Ya regresamos.
Y así llegamos al final de una edición más de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta. Hasta la próxima.